Bien amigos, entonces nos reencontramos justamente en el desarrollo de la presente unidad y ahora vamos a hablar de un aspecto muy importante dentro de la comunicación interna y el clima organizacional, que vienen a ser las redes formales e informales. Justamente sabemos que ahora las organizaciones son muy dinámicas y es que están a la vanguardia justamente de la globalización y el uso de las TICs. Por ello, las redes formales e informales se han vuelto importantes, cada una de ellas con sus ventajas y desventajas también. La red formal, como sabemos, está basada en un organigrama tradicional, clásico, que superpone de alguna otra manera el orden correspondiente de todas las áreas de trabajo. En cambio, la red informal es un poco más flexible, justamente su nombre lo dice, fuera de normas, fuera de reglas, pero que también se ha hecho muy común en las organizaciones. Tenemos un modelo justamente en la diapositiva sobre un organigrama clásico de una empresa cualquiera, donde podemos notar justamente los tipos de comunicación interna para recordar lo que habíamos visto en la unidad número 1 sobre lo que es la comunicación ascendente, descendente, horizontal, vertical. Dentro de estos tipos de comunicación interna justamente se da lo que es la comunicación formal e informal. Si tenemos un organigrama o un esquema justamente de la constitución de la empresa, podemos dar fe justamente de todos estos tipos de comunicación interna que tendrían que ir justamente por la vía formal, por los canales formales, pasando de un área hacia otra para poder establecer una comunicación eficaz y como debería justamente deducir el orden de los mismos. Allí tenemos un modelo justamente. La red formal de una empresa tiene ciertos componentes. Está desarrollado, por ejemplo, por las políticas de trabajo, por la filosofía organizacional, por la visión, por la misión, por el planeamiento estratégico de una empresa, por los objetivos organizacionales. Todo esto está plasmado justamente en áreas o unidades de trabajo. Además, cada área o unidad de trabajo dentro de lo que consigna debe estar a cargo de un responsable o el famoso líder de área. Esto dentro de lo que es el campo de la formalidad se puede establecer a través de manuales institucionales, organigramas, como ya habíamos apreciado, instrucciones, resoluciones, normativas empresariales, estatutos, leyes también. Todo esto dentro del campo de la comunicación formal. En cambio, la red informal, justamente que rompe estas normas, estos componentes o estatutos empresariales, se basa en lo que es la comunicación directa o cara a cara, donde no necesariamente tenemos que recurrir o pasar área por área si queremos contactarnos con alguna persona responsable o que tenga cierto poder o también autoridad dentro de la misma. La comunicación es mucho más directa, es mucho más bidireccional inclusive. Tiene sus ventajas, pero también tiene algunas ventajas que podrían traer consigo algunos conflictos de carácter funcional o disfuncional. Y estos, a su vez, si no se manejan adecuadamente, pueden caer en lo que es la famosa crisis organizacional. De estos puntos que he mencionado, que vamos a verlo más adelante, cada uno sobre sus conceptos y cómo esto tiene cierta implicancia en las organizaciones y cómo se puede manejar desde la comunicación. Viendo entonces lo que es la red informal en las organizaciones, podemos ver que estas se establecen por relaciones de amistad, de parentesco, netamente puede ser relaciones un poco más informales o que no están dentro del organigrama o el orden establecido, a diferencia de la comunicación formal. Pero a su vez son comunes en todas las organizaciones. ¿Quién no tiene un mejor amigo, amiga o compañero de trabajo con el que establece mayor empatía o un buen contacto? Aprovechamos justamente este tipo de relación para poder dirigirnos a estas personas o solicitarles algunos favores para que nos puedan establecer el contacto más directo con el destinatario.
Entonces nos valemos justamente de estas relaciones interpersonales para ya no pasar por esos mecanismos protocolares de comunicación. Son más rápidos, sí. De alguna otra manera, este tipo de comunicación dentro de las desventajas puede generar cierto descontento en el caso de los colaboradores de la empresa o algunas personas encargadas o responsables de área, ya que suele confundirse este tipo de relaciones amicales que se tiene con ciertos favoritismos en una empresa, y definitivamente este tipo de situación no goza, ¿no?, del contento de todas las personas. Se podría inclusive generar ciertas ambigüedades o distorsiones del mensaje entre los mismos colaboradores de una empresa. Además, dentro de la red informal tenemos que establecer dos aspectos importantes: las personas de poder y las personas de autoridad. Una persona que tiene poder o goza de poder en una empresa no necesariamente quiere decir que es una persona que tenga autoridad correspondiente. Una persona de poder dentro de una organización puede ser inclusive un mismo colaborador, un responsable de área, un asesor, no necesariamente el gerente o el director general de una empresa. Entonces, muchas veces este tipo de comunicación informal está direccionado más a las personas de poder o influencia que a las personas que gozan de una autoridad tradicional o protocolar en la misma. Como bien decía, este tipo de comunicación muchas veces cae en generar ciertos rumores o chismes en una empresa, para lo cual, si no se sabe manejar adecuadamente o no se termina o se concluye con esta situación en el tiempo necesario, entonces se puede recaer en un conflicto disfuncional o funcional. Bien. Tenemos que manejar, digamos, los conceptos de conflicto funcional y conflicto disfuncional y ver un poco cuáles son estas diferencias para detectar situaciones de peligro en una organización. En el caso de los conflictos funcionales, por ejemplo, se maneja muchas veces entre los encargados o los líderes o responsables de áreas de trabajo. Un conflicto funcional bastante común es cuando se decide, por ejemplo, establecer ciertos cambios en algunos puestos o roles asignados a personas determinadas en corto tiempo. Pero muchas veces estos cambios se dan para el desarrollo y el bienestar de la organización. ¿Esto cómo nace? ¿Esto cómo se origina? Puede ser, ¿no?, a través de una comunicación informal entre los miembros de estas áreas para poder determinar de manera mucho más rápida que algunos miembros del personal no cumplen necesariamente las funciones para los cuales han sido asignados, y se decide establecer algunos cambios en dichas áreas para poder mejorar el nivel de productividad y evitar que esto trascienda a otras áreas o secciones de trabajo y que finalmente pueda llegar a la gerencia general. Para evitar estas consecuencias en mediano o largo plazo, entonces se deciden establecer algunos cambios entre el personal de alguna área determinada. Entonces esto trae, ¿no?, de alguna otra forma ciertos rumores por parte de los colaboradores, puede ser también el contento por parte de los mismos o la desazón, viceversa. Entonces, de alguna otra manera se establece una especie de conflicto funcional. En el caso del conflicto funcional, puede desencadenar, como bien lo comentaba con el ejemplo, en mejorar el desempeño del área, mejorar la función del área en este caso y poder generar buenos resultados finalmente a la gerencia general. Entonces, de alguna otra manera, esta desazón o esta sorpresa entre los colaboradores por los cambios ya designados puede traer justamente en poco tiempo resultados positivos para la misma. Esto es en el caso de un conflicto funcional. Como se pueden dar cuenta, también es temporal.
No es un tipo de conflicto que se desencadene en mucho tiempo, en meses o en años. No, es rápido, es efímero y se dan de alguna otra manera cambios rápidos para que esto no se pueda tergiversar y se pueda hacer mucho más extensivo a otras áreas o a la gerencia general, como mencionaba. En el caso de los conflictos disfuncionales, estos tienen ya otro tamiz, tienen lamentablemente consecuencias funestas para la organización, para la institución. Esto no solamente se da a nivel macro, sino también a nivel micro. Es decir, desde las relaciones interpersonales entre los colaboradores de una empresa. Un conflicto disfuncional, por ejemplo, amigos, si lo han podido detectar, es el caso de la panadería Leche y Pan que les había mostrado. Ya el hecho nomás que los colaboradores no puedan atender de manera óptima los pedidos de los clientes, esto puede traer como consecuencia la mala imagen y justamente alterar la reputación de la empresa. Y no solamente va a ser a nivel interno, sino también este conflicto disfuncional se puede dar a nivel externo. Quiere decir que los clientes puedan comentar con otro tipo de público que quizás está interesado en poder tomar los servicios y comprar los productos de la panadería, de que no vayan, porque simplemente los colaboradores del área de servicio al cliente no son los adecuados. Entonces, de alguna u otra manera, la clientela va a disminuir, ya no van a poder contar con un público que quizás esté interesado o curioso en poder adquirir sus productos, y esto inclusivemente puede traer a la quiebra a la empresa. Definitivamente, como toda organización, ellos requieren un ingreso económico para su subsistencia. Entonces, al no haber clientes, definitivamente la empresa va a entrar en un proceso de quiebre, definitivamente. Allí podríamos identificar también este tipo de conflicto disfuncional. Bien, amigos, entonces podemos resumir algunos aspectos sobre el conflicto funcional y disfuncional. En este caso podemos llegar a la conclusión que el conflicto disfuncional puede llegar a ser constructivo, hasta cierto punto productivo para una organización, porque requiere definitivamente cambios, innovaciones, adaptaciones, toma de decisiones por parte de los responsables de diferentes áreas de trabajo, con el fin justamente de poder mejorar el nivel de productividad de sus colaboradores y que la empresa obtenga buenos resultados. En cambio, el conflicto disfuncional puede llegar a ser destructivo, definitivamente. Disminuye por consecuencia el nivel de productividad y efectividad de la empresa. El grado también de satisfacción o contento de los colaboradores, donde pueden llegar a caer inclusive en un clima de presión y tensión definitivamente. Entonces, estos aspectos, chicos, hay que tomarlos muy en serio, sobre todo al momento que detectamos situaciones problemáticas de comunicación interna en una empresa. Si esto desencadena en un conflicto disfuncional, definitivamente hay que poner en marcha un plan de comunicación. A partir entonces de estos aspectos de redes formales e informales, es importante revisar una de las lecturas con las que van a contar en este curso virtual, denominada La comunicación en la pequeña y mediana empresa, denominada comunicación interna. Allí justamente, amigos, van a encontrar a profundidad todos estos aspectos que hemos mencionado sobre el tema de comunicación eficaz, cómo se maneja la comunicación interna, para qué sirve la comunicación interna, cuáles son los canales más adecuados para poder establecer una comunicación eficaz interna en las organizaciones. Es importante también, amigos, recordar lo que es el clima laboral. Antes de hablar de los conflictos funcionales y disfuncionales, hemos tomado en cuenta en el subtema anterior lo que es el clima organizacional. De allí justamente podemos deducir que en el caso de la panadería Leche y Pan, el clima organizacional ha sido totalmente alterado. Entonces, tomar en cuenta aspectos que se ha conversado sobre lo que es el clima laboral. En definitiva, ¿cómo podemos generar un buen clima laboral en el caso presentado?
Un aspecto fundamental es desarrollar, fomentar y premiar la formación y el trabajo de los colaboradores. Esa podría ser justamente una de las alternativas de solución para poder mejorar quizás, ¿no?, el desempeño equívoco por parte de algunos colaboradores en el área de servicio al cliente. Colaboradores muy distraídos, dejados, cansados, que se sientan quizás abandonados, explotados por la cantidad de horas. Recordemos que esta sucursal atiende desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, entonces es bastante tiempo definitivamente donde estas personas tienen supuestamente que mantener el mismo nivel de concentración, cosa que es imposible porque la energía va disminuyendo con el transcurrir del tiempo. Podríamos motivarlos de esa manera, tratando, ¿no?, de generar una mejor distribución del tiempo y premiando a estos colaboradores por equipos de trabajo, motivarlos para que puedan elevar su nivel de productividad y trabajo en la empresa. A la vez también de que se van a sentir muy identificados. Y esto tiene que ver con el segundo punto de cómo generar un buen clima laboral, que vendría a ser el reconocimiento público y privado de sus logros. Mejorar también las prestaciones sociales o remuneraciones. Este punto siempre ha sido muy crítico y muy discutido en muchas organizaciones o empresas porque a veces no se cuenta con el capital necesario para poder incrementar el sueldo de los trabajadores. Bueno, podría distribuirse a través de incrementos progresivos que se vayan dando. O también mantener el tema de las compensaciones o bonificaciones si un trabajador ha podido resaltar en su labor diaria. Entonces, de alguna otra manera, el colaborador se va a sentir reconocido por parte de la empresa, quizás no con un aumento de sueldo mayor, pero sí progresivo, poco a poco, con compensaciones o bonificaciones que de alguna otra manera lo puedan hacer sentir motivado. Un aspecto importante también sobre el caso que estamos analizando es dotar a la empresa de estas instalaciones recreativas que lo habíamos comentado en la unidad anterior para poder organizar reuniones de camaradería entre los colaboradores. Recordemos, siempre pongo énfasis en el punto del horario de trabajo. El caso presenta un horario de trabajo bastante extensivo para los colaboradores. Una panadería definitivamente tiende a laborar casi todos los días de la semana porque es un servicio y requiere de productos que las personas necesitan para poder consumir en su día a día. Entonces, poder organizar ciertas actividades recreativas en determinadas horas donde no haya demanda de clientes para los colaboradores de este establecimiento sería muy importante. De esta manera podemos dotar y podemos mejorar el clima organizacional de esta empresa que tanto lo requiere. Definitivamente va a desencadenar en la calidad de atención al cliente. Recordemos que el área es de servicios y atención al cliente, no de producción. Es un área donde definitivamente los colaboradores están en contacto directo con el público, con los clientes. La satisfacción en el puesto de trabajo también es muy importante dentro de generar ese clima organizacional adecuado y esto va a generar y va a traer como consecuencia positiva la fidelidad del trabajador, del empleado. Como bien les decía, que el colaborador finalmente no tome la decisión de irse de la empresa, irse con ese desazón y con ese descontento. Entonces, amigos, vemos aspectos importantes para poder ir resolviendo el caso que ya les había planteado. Para poder establecer las tácticas, que esa va a ser justamente la labor de ustedes, siempre debemos tomar en cuenta los dos objetivos iniciales. El primer objetivo, recordemos, para poder resolver este caso era motivación o motivar a los empleados para que puedan mejorar el nivel de productividad y su desempeño cotidiano. Y el segundo objetivo, que era un poco más macro, a nivel macro, era promover un sistema de comunicación interna para mejorar estos pedidos o despachos a los clientes con la nueva modalidad de la empresa de poder establecer los pedidos por anticipado.
y así ambas partes puedan salir satisfechos. Recordemos también que una de las estrategias más importantes es priorizar el trabajo en equipo, priorizar justamente esa identificación por parte del colaborador con las empresas. Eso es muy importante para poder consolidar lo que es la identidad organizacional. Dentro de la estrategia número 2, recordemos que si nuestra alternativa es poder conseguir a alguien, a un encargado idóneo que tenga que ver con la recepción y la gestión de los pedidos de los clientes, entonces esta persona también debe ser motivada, debe de alguna otra manera generarse esa vinculación y esa identificación con la labor que va a realizar. Puede ser, por ejemplo, que dicha tarea asignada a esta persona sea, digamos, de especial énfasis en la misma. Quiere decir que se pueda generar todo su nivel de concentración en esta tarea fundamental de poder gestionar los pedidos de los clientes con anticipación para que al momento que estos vayan a la panadería puedan contar con sus pedidos al momento y en la calidad que ellos merecen. Entonces, amigos, vayamos pensando también que hemos podido identificar ante esta situación problema qué conflicto se ha estado presentando. Como bien decíamos, el conflicto es de tipo disfuncional. Definitivamente esto va a traer consigo, y ya trajo consigo en el caso, que muchos clientes se percaten de lo que está pasando. Ellos están molestos y no va a quedar ahí. Ellos podrían contar esta situación incómoda a otras personas probablemente interesadas en adquirir los productos de la panadería Leche y Pan. Y esto va a desencadenar en una mala imagen y en una alterada reputación por parte de la empresa. A partir de allí, entonces, podemos ya ir viendo, tratando, ¿no?, de poder establecer algunas tácticas o aspectos detallados de cómo podríamos llegar a cumplir estos dos objetivos que ya les había mencionado y cómo podríamos establecer, materializar esas dos estrategias también que ya les había planteado como parte de la mejora del sistema de comunicación interna. También para poder ya ir desarrollando esta tarea, en la separata que les había mencionado de la comunicación en la pequeña y mediana empresa, la comunicación interna, van a encontrar también información que les va a ayudar a poder ir desarrollando ya estas tácticas que luego ustedes van a poder plantear como parte del sistema de comunicación interna de una empresa. Bien, recordemos entonces que tenemos una actividad que ya debemos ir desarrollando a través de la información y las herramientas que les estoy mostrando. En la presente unidad también vamos a ver algunos aspectos importantes sobre realmente qué es ser competente y cuáles son los materiales o las herramientas que necesitamos para llegar a convertirnos en personas de ese tipo dentro de una empresa. O quizás lo podemos lograr solos, no creo. Definitivamente hay aspectos dentro de la comunicación interpersonal que debemos desarrollar y que de alguna otra manera poner en práctica ya para llegar a ser esa persona competente que todo líder o jefe espera de uno. Vamos a ver algunos aspectos como trabajo en equipo, aspectos importantes también sobre cómo mermar el conflicto a través de las relaciones humanas y las relaciones laborales. Justamente, un aspecto importantísimo también que vamos a ir viendo en la presente unidad es el desarrollo de estas habilidades comunicativas que habíamos analizado en la unidad anterior y que deben ser convertidas ya en capacidades, como por ejemplo la capacidad de escuchar, la capacidad de comprender, la capacidad también de poder hablar de manera eficaz y que nuestros mensajes puedan llegar de manera clara y comprensible al destinatario. Y también vamos a tocar un aspecto importante, cuando el conflicto disfuncional
llega a desencadenar en una crisis organizacional, que es en sí lo que muchas empresas deben evitar. Pero para todo hay solución, amigos. Por eso también vamos a ver el establecimiento de una comunicación en casos de crisis, lo que es la precrisis, crisis y la gestión justamente de la postcrisis. Esos aspectos son importantes para que también vayamos analizando qué sería de la panadería Leche y Pan si este conflicto disfuncional llega a convertirse ya en una crisis organizacional y la empresa estaría en el peligro de una bancarrota o quiebre a raíz de un problema que quizás al inicio no fue manejado con la debida cautela y profesionalismo que éste merece. Muchas veces dejamos estas cosas que parecen ser imperceptibles o que son simplemente pequeños conflictos, que los mencionamos de esa manera y no nos damos cuenta más allá de las repercusiones que podría traer consigo. No tomamos importancia y luego las consecuencias son funestas. Para ello justamente estamos desarrollando este plan de comunicación interna que ya estoy segura ya estarás planteando tus posibles tácticas en base a las estrategias y objetivos que te he ido mencionando. Muy bien, entonces los espero justamente en el próximo subtema para ir desarrollando y ampliando estos conceptos que les he venido ya mencionando. Muchísimas gracias.